mi vida con su Santo Espíritu. Ha formado agua en ti, ha derramado su fresca, su Espíritu. Vamos a decirlo. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino. Gózate. Se derrama y con gloria. Gózate, iglesia. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Eso. Uno, dos, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche cantando, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Del Señor. Y cómo dejar de hacerlo si Él nos ha hecho libre. Amén. Él nos amó a nosotros primero, sin importar lo que nosotros hayamos sido en toda nuestra vida. Él nos amó, nos escogió y nos redimió. Amén. Condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo.
se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Es mi Padre y yo soy su hijo. Admirable consejero, Él es príncipe, el príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable. Él es el príncipe de paz. Oh, aquel que se hizo carne, lleno de gracia. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia su Dios, por amor, la deidad se encarnó como forma, por amor, sí, por amor, en obediencia, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vayamos a la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, del verso 13 le vamos a dar lectura al verso 15. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Amén, gloria a Dios. La carta de Santiago, o la epístola universal de Santiago a la iglesia dispersa, en el capítulo 1, verso 13 al verso 15. Cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire qué tremendo. Es algo progresivo en esto, hermanos. Yo quiero compartir la palabra de Dios en esta hora. Sé que estamos programados hasta las 9 la mente, ¿verdad? Pero sé que vamos a lograrlo.
Vamos a compartir bajo el tema 3 enemigos que enfrentamos como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta noche? Amén. El tema es 3 enemigos que enfrentamos como cristianos. Y es que la Biblia, hermano, nos advierte que en la carrera cristiana tenemos que enfrentar 3 enemigos que amenazan nuestra integridad espiritual y que siempre buscarán la forma de destruirlos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los quieren destruir? ¿Por qué quiere destruirlos? Para que no terminemos la carrera que hemos empezado hacia la meta que es en Cristo Jesús. Y el propósito de Satanás nosotros lo miramos a través de la palabra de Dios desde el principio, que ha sido destruir el plan de Dios. Y por eso miramos desde el huerto del Edén la consecuencia donde Satanás seduce a Adán y Eva para que puedan pecar. Y miramos más adelante donde Caín mata a Abel. Y miramos más adelante donde las esposas de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son estériles. ¿Será una coincidencia? ¿O estará la mano del enemigo queriendo detener el plan de Dios? Podemos ver también que cuando Jesús nace, Herodes da una orden de que se quite la vida a todos los niños recién nacidos. Y es que podemos ver que el plan de Satanás ha sido detener la obra de Dios, parar la obra de Dios. Ese ha sido el plan de Satanás. Y por eso Job, cuando pasa todo el gran proceso que pasa Job, en el verso 42, verso 2, él dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. O sea, Job llega a entender que el plan de Dios se tiene que cumplir. Y yo quiero decirle en esta noche que aunque se levante un ejército contra el plan de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir. Nadie lo puede parar, el plan de Dios. Y si usted en esta hora está aquí y es del plan de Dios, es parte del plan de Dios, es porque Dios lo tiene aquí. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico en Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y sé que nadie, ni el infierno mismo puede detener el plan de Dios en esta tierra. Lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir. Le parezca al diablo, le parezca al infierno, no le parezca, se va a cumplir, hermanos. Porque nadie puede detener el plan de Dios. Por esta razón, hermanos, nosotros debemos de conocer cómo operan estos 3 enemigos de la iglesia. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros deseamos o tenemos el deseo de ser más espirituales de lo que hasta ahora somos. ¿O no es así? ¿No queremos ser más espirituales, hermanos? Yo creo que sí, hermanos. Nosotros, yo creo que queremos leer más la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren leer la palabra de Dios? Yo creo que en nuestro deseo está el deseo de leer más la palabra de Dios, de darle más tiempo a la palabra de Dios. Yo creo que está el deseo de orar más, de estar hablando más con Dios. Yo creo que ese es un deseo que nosotros como cristianos lo debemos de tener. Yo creo que tenemos el deseo de poder mantener una comunión más íntima con Dios. Pero usted se da cuenta, o puede darse cuenta, que cuando nosotros queremos leer la Biblia, empezamos a cabecear como que fuera un cuento para dormir.
y alabamos y hacemos un sinfín de cosas, pero cuando venimos y empezamos a predicar la palabra, cuando empezamos a leer la Biblia, como que los adormece. Cuando nosotros queremos orar, yo miro que todas las mujeres de Dios y hombres de Dios que predican acá, todos concuerdan con algo, y es que es difícil estar orando, nadie quiere estar orando, pero necesitamos la oración. Es indispensable la oración en la vida del creyente. Pero nadie es que le gusta hacer eso. Pero sabemos nosotros que es parte del diario vivir, que eso los mantiene firmes en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. También nosotros sabemos que tenemos que buscar más de la presencia de Dios, pero hay muchas veces que algo los detiene. Y la respuesta es, hermanos, es que hay tres enemigos de nuestra espiritualidad, los cuales tenemos que vencer. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda, dice el Señor, que yo he vencido el mundo. Jesús tuvo todas las tentaciones como usted y yo. Jesús fue tentado en todo, como nosotros somos tentados. Y si Cristo, hermanos, dice la palabra que Él venció el mundo y nosotros estamos en Él, nosotros somos más que vencedores, hermanos. Nosotros somos más que vencedores, porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros, contra nosotros? Aunque un ejército se levante en contra de nosotros, Dios está con nosotros. Pero debemos de conocer esos tres enemigos, hermanos, que están atacando a la iglesia. Por eso esta noche quiero que conozcamos a través de la palabra de Dios estos tres enemigos que enfrentamos como cristianos. Y en primer lugar, hermanos, el primer enemigo que enfrentamos como cristianos es nuestra propia carne. Mire lo que dice el verso 14. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. ¿Por qué entonces nuestra propia carne es nuestro enemigo? Fíjense que la carne, hermanos, está considerada, hermanos, como uno de los enemigos más grandes que nosotros enfrentamos como seres humanos. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra habla de la concupiscencia. Y cuando se refiere a la concupiscencia, está hablando de la naturaleza caída del ser humano. Nosotros venimos de una raza caída. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Y esa es la concupiscencia, nuestra naturaleza caída. Por eso dice que a través de la cual, dice, somos atraídos y seducidos para pecar. Por lo tanto, este cuerpo, hermanos, se convierte en una cárcel para nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu y nuestra alma está presa dentro de este cascarón que usted mira. Por eso el apóstol Pablo, él dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Él se da cuenta, el apóstol Pablo llega a entender que dentro de este cuerpo, de este cascarón que usted mira, que está al frente, está preso. Es una cárcel para el espíritu y el alma que tenemos nosotros. Pero el apóstol Pablo llega a entender y llega a ver en lo espiritual que hay una forma, oiga bien, de poder salir de esa cárcel, y es solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos salir de esta cárcel. Incluso el apóstol Pablo llega más allá y él dice: yo quisiera, dice, estar ausente del cuerpo y presente del Señor.
Porque Él se da cuenta que solo a través de Jesucristo podemos ser libres. Y por eso la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Cuando usted conoce la verdad, que se llama Jesucristo, empieza a experimentar usted una libertad en el Señor. Y el verso 15 dice que la concupiscencia, después de concebir, da luz el pecado. O sea que nosotros, hermanos, no es que vamos a caer como cristianos de la noche a la mañana, sino que hay una maquinación de la concupiscencia, de la naturaleza caída. Empezamos a concebir de la concupiscencia. Y entonces damos a luz el pecado. Echamos a andar el pecado. Mire cómo se va desarrollando. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3, Pablo exhorta a Timoteo y le dice: porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oiga bien, a sus propias concupiscencias. O sea, estos maestros hablarán de su propia, o sea, de su propia carnalidad, de su propia naturaleza caída. De eso hablarán los maestros. Por eso nosotros debemos de estudiar, de leer las escrituras. Porque muchas personas hoy ya han aburrido la sana doctrina. Ya no quieren escuchar la sana doctrina, sino que quieren escuchar fábulas. La iglesia no es para venir a distraerse, a divertirse, sino es para venir a escuchar la palabra de Dios, para alimentarlos de la palabra de Dios, para llenarlos de la palabra de Dios. Para eso es la casa de Dios. Y estos maestros que hablan conforme a sus propias concupiscencias, hablan de una sana doctrina. Y es que si hasta el diablo mismo empezara a predicar una sana doctrina, dijera que tiene una sana doctrina. Pero ¿cómo se da usted cuenta de una sana doctrina? Usted se da cuenta cuando empieza a escudriñar las escrituras y cuando le están hablando a través de la palabra de Dios. Y usted mira que esto no son fábulas, hermanos. Esto no es lugar de entretenimiento. Esto no es lugar para hacer payasadas o hacer esto o hacer lo otro, para entretener a la gente. Usted se da cuenta que la casa de Dios es para bendecir, para glorificar el nombre de Dios, aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso es venir a la casa de Dios. Y estos maestros hablan conforme a su naturaleza pecaminosa, endulzando el oído de las personas con mensajes carnales. Pero nosotros bien decimos gloria a Dios, amén, aleluya. A todos le decimos amén. Pero nosotros debemos de escudriñar las escrituras, hermanos. Y dice que así se da a luz el pecado en la vida del ser humano, apartando el oído de la verdad y trayendo la muerte espiritual. El apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando nosotros morimos espiritualmente, luego podemos llegar a morir físicamente y vamos a morir sin Cristo, y estamos arriesgando nuestras almas a un lugar eterno en el infierno. Por eso debemos de poner mucha atención, hermanos, a la palabra de Dios. Este manual que Dios los ha dejado para poderlos disgustar y endulzar con la palabra de Dios, pero el oído con la verdadera palabra de Dios. El segundo enemigo que enfrentamos, hermanos, es este mundo. ¿Por qué es este mundo, hermanos? Porque hasta el mismo Jesús enfrentó este mundo.
Hasta el mismo Jesucristo enfrentó este mundo. El mundo, hermanos, los ofrece siempre placeres y satisfacciones, pero al final nada de lo que el mundo los ofrece, hermanos, va a saciar el alma del ser humano. En este mundo, hermanos, se pueden presentar muchos placeres y satisfacciones para el ser humano, pero nunca podrá saciar el alma. Por eso usted puede ver los ejemplos de esos grandes famosos que se terminan quitando la vida. ¿Por qué? Porque tienen todo, pero no tienen gozo en el corazón, no tienen esa alegría en sus almas. Pero nosotros que tenemos a Jesucristo, tenemos la bendición de tener el gozo completo. El gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza, y en Él nosotros lo fortalecemos como seres humanos, como cristianos. Mire qué maravilloso, hermanos. El único que sacia el alma del ser humano se llama Jesucristo, hermanos. En ningún lugar usted puede saciar su alma, en ningún lugar puede llenar su alma. Usted podrá tener toda la riqueza, puede estar acomodado, hermanos, en cualquier área de la vida, pero si no tiene a Cristo está vacío. Hay un vacío en medio de su pecho, en medio de su ser como ser humano, y solo lo puede llenar Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pagó el precio con su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso la palabra dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y dice: y hallarás descanso en vuestras almas. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos descanso en el alma, que nuestra alma se regocije en el Señor. Porque podremos presentar lo que presentemos por fuera, pero si Cristo no está en nuestros corazones, siempre habrá ese vacío en nuestros corazones, hermanos. Mire que el mundo es nuestro enemigo, hermanos, porque los quiere robar la comunión con Dios. En primera de Juan capítulo 18 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. El mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno. Pablo le dice a los corintios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca el evangelio glorioso de Cristo. Mire qué maravilloso es el Señor. Y en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 18 dice la historia que cuando llamaron, oiga bien, cuando llamaron a Pedro y a Juan, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, que no enseñaran en el nombre de Jesús. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que quiere el mundo, hermanos: callar el evangelio del reino de los cielos, callar las buenas noticias del reino de los cielos. Hoy, hermanos, si usted mira las noticias, más de 2000 años han pasado, y ahorita en Israel 2 diputados, oiga bien, judíos ortodoxos, han propuesto establecer una ley en contra de que se predique el evangelio en Israel. Usted deduzca, hermanos, si es persecución que viene ya para el evangelio o qué es lo que está pasando. Pero yo quiero decirle, hermanos, que así como la conocida ventana 10:20, 10:40, donde es prohibido predicar el evangelio del reino de los cielos en el Medio Oriente y en países africanos, así quieren parar que se predique este mundo el evangelio de Jesucristo. Pero lo bueno, hermanos, y lo glorioso es que nosotros en este país todavía tenemos la libertad de culto, la libertad de expresión, y nosotros podemos predicar libremente el evangelio del reino de los cielos en todo lugar, en todo momento y en toda hora. Nosotros podemos predicar todavía, y debemos de darle gracias a Dios por eso, hermanos. Pero llegarán momentos, hermanos, donde vamos a desear, hermanos, predicar el evangelio libremente,
Y va a ser difícil, hermanos. Por eso atesora el mensaje en su corazón. Este mensaje, esta palabra de Dios no es cualquier palabra, hermanos. Dice que cielo y tierra pasarán, mas esta palabra no pasará. Dice que ni una tilde ni una jota pasará sin que antes se cumpla cada uno de esta palabra de Dios en nuestras vidas. Se tiene que cumplir esta palabra, hermanos. Aunque el mundo quiera parar, aunque el mundo quiera callar, no puede callar el evangelio del reino de los cielos. El tercer enemigo que enfrentamos, hermanos, es Satanás. La Biblia lo describe como un querubín desechado por Dios por rebelarse contra Dios. Por eso debemos de saber que dentro de cada batalla quien está es Satanás y sus secuaces o sus demonios. Por eso miramos en Efesios capítulo 6 verso 12 que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, la lucha que tenemos nosotros no es cualquier lucha, pero lo bendito y lo maravilloso es que Dios los ha dotado de unas herramientas, de una artillería, de una infantería, hermanos, de armas tremendas, poderosas para destruir cualquier artimaña del enemigo. Porque dice que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda fortaleza, toda artimaña del enemigo que se levante en contra de los hijos de Dios tiene que retroceder cuando usted está revestido con toda la armadura de Dios. Y por eso necesitamos, hermanos, estar revestidos con toda la armadura de Dios. Hermanos, el propósito de este mensaje, hermanos, era presentar a nuestros oponentes como ser la carne, como ser el mundo, hermanos, y Satanás. Y de la única forma, hermanos, que podemos enfrentarlos es que Dios esté con nosotros. Moisés dijo: no nos hagas salir de aquí si tu presencia no va con nosotros. Necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Hoy es el momento, hermanos, que tenemos que meditar y compartirlos, comportarlos, hermanos, como verdaderos soldados del ejército de los escuadrones del Dios viviente. Hoy es el momento que debemos de pararlos en la brecha y comportarlos como verdaderos soldados. No pertenecemos a cualquier ejército, pertenecemos a los escuadrones del Dios viviente. Mire qué maravilloso, mire qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de esos escuadrones, de ese ejército, ser llamados por Dios para formar parte de sus filas en ese ejército del reino de los cielos, mostrando un verdadero fundamento. Nosotros debemos de estar bien fundamentados, hermanos, porque así debe ser nuestra vida cristiana, mantener un buen fundamento en el Señor, formando un buen carácter, tener un carácter sí es sí y no es no, hermanos, y agarrando raíces en el evangelio, porque si no lo hacemos así, hermanos, seremos arrancados fácilmente por el enemigo. Así, hermanos, como estos hombres de Dios se mantuvieron firmes en la palabra de Dios, vencieron a través de la palabra de Dios, así nosotros, hermanos, debemos de mantenerlos firmes como buenos soldados en la palabra de Dios. Debemos de mantenerlos firmes en la palabra de Dios. Es importante, hermanos,
que leamos la palabra de Dios. Ahí está la vida. Y si usted quiere vida, debemos de leer esa palabra maravillosa de Dios. Póngase sobre sus pies en esta hora. Rápido se va a ir. Póngase sobre sus pies. Vamos a cantar una alabanza, hermano May. Debemos de estar agradecidos con Dios. Hoy nosotros, a través de la palabra, hemos presentado estos tres enemigos que los va a enfrentar como cristiano, que aunque no quiera, los va a enfrentar, como ser nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída. La vamos a enfrentar, hermanos. Esa es la lucha más grande que nosotros tenemos con nuestro propio yo, porque ese yo se llena de orgullo, de prepotencia, de altivez, y debemos doblegarlo en la presencia de Dios. Ese yo, esa concupiscencia, debemos de saber que necesitamos escuchar la palabra de Dios. No fábulas, sino la palabra de Dios. Esa es lo que alimenta el alma del ser humano. En esta hora incline su rostro y con reverencia empiece a hablar con Dios. Como buen soldado, con fundamento, con raíces en el evangelio, empiece a hablar con Dios. Aquí no venimos a perder el tiempo, venimos a meterlos en la presencia de Dios. Yo no sé si allá en su casa ha estado en comunión con Dios este día, pero este es el momento donde usted puede aprovechar estos 5 minutos que tal vez por los enemigos que enfrentamos los va a sentir como una eternidad. Pero debemos de aprovechar cada momento en la presencia de Dios, cada momento en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a enfrentar a estos enemigos. Tarde o temprano los vamos a enfrentar. Tarde o temprano los vamos a enfrentar como cristianos. Pero usted va a salir triunfador cuando Cristo esté en su vida, cuando su prioridad sea Dios, cuando su prioridad sea el reino de los cielos. Usted va a empezar. El enemigo tiene que retroceder, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la casa de Dios. Nadie puede prevalecer contra la casa de Dios, contra la presencia de Dios. Podrán enfrentar a esos enemigos, pero solo en la presencia de Dios. Oh sí, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. A ti, Padre, sea toda la honra, Padre, y toda la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Sometámonos a la presencia de Dios, quebrantémonos en la presencia de Dios, para que esta carne se someta a la presencia de Dios. Esta carne debemos de someterla y buscar más lo espiritual, para que se pueda quebrantar el enemigo más fuerte que tenemos, como es la carne. Los deseos de la carne, dice la palabra de Dios, que son carnales, pero los deseos del Espíritu son espirituales. Necesitamos la presencia de Dios. Oh sí, Señor, te alabamos, Padre, glorificamos tu bendito nombre, Padre, exaltamos tu nombre, Padre. Oh Dios amado, gracias, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu gloria, por tu misericordia, Padre. Gracias, bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, Rey.
Oh, solo tú te mereces, Señor, toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu presencia en esta casa. Gracias por tu presencia en esta casa, Padre. Gracias por tu poder, Señor, sobre este pueblo, Señor, que estamos necesitados de tu bendición, de tu gloria, de tu poder, Señor. Gracias, Señor amado. Oh, bendito Dios. Oh, Señor, que las concupiscencias sean sometidas a tu presencia, Padre. Oh, Señor, gracias. Que todo ataque del enemigo, que todo ataque, Señor, del enemigo en este mundo pueda ser quebrantado por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que debemos de resistir al diablo para que el diablo pueda huir de nuestras vidas. Ese es el consejo que tú das, Señor, de que resistamos todo ataque, toda artimaña del enemigo, Padre. Y tarde o temprano tiene que retroceder, Padre. Él ya está vencido porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Él sigue peleando a través de la seducción del pecado. Y por eso el cristiano que no se mete en la presencia de Dios es presa fácil para el enemigo. Dice la palabra que Él anda como un león rugiendo, viendo a quién devorar. Y cuando usted se sale de la manada, corre el peligro, porque el enemigo está para destruirlo. Pero cuando nosotros los metemos en la presencia de Dios, bogamos mar adentro, buscamos las profundidades en el reino de los cielos, buscamos las profundidades en Dios, el enemigo tiene que retroceder. No puede resistir la presencia de Dios. Y por eso en el Señor somos más que vencedores, hermanos. Oh, gracias, Señor, en esta hora maravillosa, Padre. Sé que tu presencia está en esta casa, Padre. Sé que tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por esto maravilloso, Señor, de esta palabra preciosa, Señor, que tú los has dejado, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias en esta hora maravillosa, Padre. Sabemos que has hablado a nuestros corazones, Padre, a nuestras vidas. Y a más de algunos, Señor, tú has hablado en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra y tu bendita misericordia de tenerlos escuchando esta palabra hasta el día de hoy libremente, Señor. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, los vamos de este lugar, Padre, pero tu presencia va con nosotros donde quiera que vayamos, Padre. Con ese mismo bien, Señor, que los trajiste a tu casa, Padre, con ese mismo bien llévalos de retorno a nuestros hogares. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Que haya paz, que haya gozo en nuestros hogares, en nuestra vida. Y que aquel vacío, aquel vacío que había en el corazón se sacie en esta hora a través de tu palabra, Padre. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén.